Vamos a continuar con el desarrollo de las ideologías. Tratamos conservadurismo y otras ideologías que se derivan de la matriz conservadora original. Y hoy en realidad, hoy, hoy o cuando ustedes escuchen esto, em, tenemos para desarrollar otra ideología que en realidad viene del mismo campo. El fascismo, que también es parte de la familia de ideologías que se desprenden evolucionando hacia distintos lados a partir de una base conservadora original. Creo que esta historia de largo plazo de las ideologías y del diálogo entre ellas se podría plantear como un juego de cartas donde cada una de las ideologías va cambiando cartas durante el juego, quedándose con algunas cartas que son las consideradas esenciales y más identitarias de esa ideología y con el tiempo, en algunos casos, descartándose de algunas de sus cartas originales y tomando cartas de los rivales, de los adversarios, de quienes están en el debate, en la discusión. Las ideologías en ese proceso de largo plazo y como ya hemos estado viendo con los casos anteriores, van tomando a veces, incorporando elementos que venían de otra ideología, lo asocian a los componentes suyos y el espectro de ideas que esa ideología promueve pasa a haber cambiado. Originalmente era una articulación de unas ciertas cartas, más adelante en el tiempo, en el proceso siglo XIX, siglo XX, lo hemos conformado por otro conjunto de cartas. Algunas de las cartas son las mismas, las esenciales y las que más marcan esa perspectiva, y otras cartas son nuevas y fueron adaptándose con el tiempo. Eso ya lo vimos respecto a las ideologías correspondientes al campo conservador, como el propio campo conservador había con el tiempo evolucionado mucho hacia posiciones relativamente más liberales, como ideologías con algún origen común con los conservadores, como vimos en el caso de el grupo de los partidos agrarios o la democracia cristiana, habiendo partido de un punto similar al de la visión conservadora en inicio, fueron cambiándose y moviéndose de distinta manera. Los partidos agrarios, comentábamos, con un progresivo acercamiento al liberalismo, la democracia cristiana con una evolución hacia el centro del espectro político, donde va tomando algunas cartas que lo asocian más a la visión de origen liberal, como la progresiva incorporación a la lógica democrática, o sea, la progresiva incorporación de la lógica conservadora a la lógica democrática a través del desarrollo de la democracia cristiana, y cómo la misma democracia cristiana, con su prédica de desarrollo de políticas sociales y tal, tiene también en eso algunas cartas que son no iguales, pero como vimos, similares a las que estaba promoviendo el socialismo. Bueno, en esa lógica de que las ideologías van cambiando cartas por el camino, quedándose con algunas suyas originales y cambiándolas con las que manejan otros jugadores, otras ideologías, creo que podría plantearse que el fascismo es una evolución diferente de la matriz a partir de la matriz conservadora original, que en la primera mitad del siglo XX, en el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando el conservadurismo original venía adaptándose a la lógica que estaban promoviendo otros actores y tomando algunas cartas del liberalismo, tomando algunas cartas de la visión socialista, dialogando de manera más cercana con los otros actores dentro de una lógica de democracia y de expansión del voto, como estuvimos viendo cuando repasamos las etapas históricas del Estado. Bueno, el fascismo constituye un movimiento donde en base a esa misma raíz conservadora, en base a las cartas originales de la matriz conservadora, el fascismo se descarta de todo lo que venía hasta ese momento esa visión conservadora, incorporando de lógica liberal, democrática, se descarta de todo eso
vuelve a recuperar las cartas más originales, las aristas más fuertes del pensamiento conservador y a darle incluso a eso un vuelo nuevo, una forma nueva que ahora vamos a desarrollar cuando pasemos a desarrollar las características del Estado fascista, que justamente cuando dimos etapas históricas del Estado ya las repasamos. Como la ideología fascista está muy asociada, muy estrechamente asociada al desarrollo de estados fascistas durante la primera mitad del siglo XX, entonces en este caso más que en ningún otro, la exposición de las etapas históricas del Estado se nos solapa mucho más que en cualquier otro caso con la exposición de las ideologías. En los otros casos esto puede variar porque las ideologías han ido desarrollándose más con el tiempo, han mutado, han ido transformándose y entonces una cosa es el socialismo del siglo XIX y otra cosa es el socialismo de final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, lo mismo con el liberalismo. En cambio, el fascismo está fuertemente asociado como ideología de masas a el desarrollo del Estado fascista durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, Estado fascista e ideología fascista son un reflejo muy directo uno del otro. Por eso las cosas que tenemos a repasar ahora son muy similares a las que vimos con las etapas con lo que vimos del Estado fascista como etapa histórica del Estado, y por eso en aquel momento dijimos que lo pasábamos muy a vuelo de pájaro para repasarlo con un poquito más de detalle ahora. Bueno, pues eso, el fascismo busca en ese proceso, habíamos dicho cuando hablamos de las etapas históricas del Estado, que el Estado fascista era una, como lo presenta el texto de Castro, una ruptura en la evolución de Estado liberal democrático a Estado social o Estado de bienestar. Habíamos comentado que Castro decía, bueno, mientras que algunos países consiguen hacer armoniosamente dentro de todas las tensiones de la época, ese proceso de adaptación de, bueno, voy expandiendo el voto, voy incorporando a todo el conjunto de la ciudadanía a votar, se procede entonces también a una expansión de las tareas sociales del Estado, se asume un rol más interventor del Estado y un Estado con más desarrollo en funciones redistributivas. Bueno, mientras que algunas sociedades consiguen, dentro de todas las tensiones y discusiones que esto dio, transformar su sistema político, adaptarse a una mayor incorporación del conjunto de la ciudadanía, pasar a pensar un rol del Estado ampliado respecto a lo que antes se tenía y con más incidencia en redistribución de la riqueza, etcétera, y cómo uno gradúa eso y hasta qué punto el Estado interviene y hasta qué punto no. Bueno, en algunos estados todas las tensiones asociadas a esas dos cosas, a la redistribución de la riqueza por un lado y la función social del Estado y a la expansión del voto, bueno, hacen crisis, rompen con esa lógica y pasan a fundar una lógica nueva, un tipo de Estado nuevo. El fascismo constituye esa ruptura, ese movimiento, apelar a las más viejas aristas conservadoras y a partir de esas cartas conservadoras originales pasar a decir, bueno, y con esto vamos a fundar un nuevo tipo de Estado totalmente distinto de la cosa a la que nos está llevando la tensión hacia la lógica liberal por un lado y elementos de socialismo por el otro. Entonces, decíamos que las referencias típicas de esta ideología van a ser como referencia fundante principal la Italia de Mussolini de 1922 a 1945 y en parte como émulo de Mussolini, en parte como imitador de Mussolini, seguidor de Mussolini y además agregándole contenidos nuevos o remarcando y subrayando contenidos agregados a los que planteaba Mussolini, la Alemania de Hitler, desde 1933 hasta 1945,
De hecho, la carrera de Hitler había sido paralela a la de Mussolini. Hitler funda su partido un año antes de que Mussolini llegara al poder en Italia, en 1921. O sea que Hitler desarrolla su ideología eh, muy con Mussolini como referencia. Mussolini había llegado al gobierno, había estructurado Italia según su perspectiva ideológica antes, por eso Hitler va desarrollando su esquema ideológico teniendo la Italia de Mussolini como referencia. Después, llegado Hitler al gobierno, lo que despliega en Alemania es un tipo de gobierno, un tipo de Estado muy similar, pero a su vez con algunas aristas propias específicas que ahora comentaremos. Bueno, eh, características principales del fascismo en esto de buscar romper con la evolución que se estaba haciendo desde el esquema liberal democrático al estado social o de bienestar que sumaba democracia y políticas sociales. ¿Qué ruptura marca respecto a esto el fascismo? Ante todo, la lógica del fascismo en sus dos versiones A, con los dos ejemplos que mencionábamos antes, ya estábamos viendo que estamos incorporando acá al nazismo como parte del grupo, ¿no? Y entonces, dejar avisado desde ahora que la categoría de fascismo puede usarse de dos maneras, con referencia específicamente a Italia, donde estaba el movimiento llamado fascista, el que desarrolla Hitler en Alemania adopta el nombre de nazismo. A su vez, fascismo en sentido amplio se usa para englobar a las dos categorías. Acá entonces, con el título de ideología fascista, vamos a estar refiriéndonos a el sentido amplio, al conjunto de las dos perspectivas. Cualquiera de las dos perspectivas, comenzando a repasar el punteo, se caracterizan por ser antidemocráticas, rompen abiertamente con la lógica liberal, la lógica que venía del liberalismo de desarrollar un sistema por votación, donde donde los individuos votan representantes. El fascismo descree de esa lógica de la sociedad entendida como un conjunto de individuos y que la dinámica económica sea la competencia, esté basada en la competencia entre individuos, y entonces la lógica del sistema político también está basada en la competencia individual, en el sentido de que por lo que compiten los partidos es por el voto individual de las personas. Bueno, el fascismo rompe con toda esta lógica que originalmente venía siendo construida por el liberalismo, y agrego esto entre paréntesis recto porque no está mencionado en el texto de Vallès, que sí marca lo de antidemocrático, pero se podía agregar que la lógica que el fascismo construye en oposición a la lógica democrática que venía del liberalismo es la del Estado corporativo. El Estado corporativo, como hemos mencionado cuando hablamos de etapas históricas del Estado con el Estado fascista, tiene por característica, primero, se construye con una lógica autoritaria, por lo tanto, ya hemos dicho esto la vez anterior que tratamos el tema, los representantes de cada uno de los componentes de la sociedad van a ser los componentes, los representantes que permite el gobierno autoritario, pero la lógica además trasciende la del, o modifica la lógica de un parlamento constituido por partidos votados por los individuos eligiendo libremente entre partidos, y pasa a pensar una lógica de, de estructura corporativa donde quienes van a conformar esos ámbitos de decisión son el Estado, las empresas y los trabajadores. Los representantes son los representantes de los trabajadores, las representantes de las empresas, y el Estado va a articular esa lógica. En esto, la ideología fascista estaba rechazando dos cosas. Por un lado, estaba rechazando la lógica liberal de que los individuos votan y eligen lo que quieren. ¿tá? El fascismo, tal cual pensaba el conservadurismo originalmente, pensaba la sociedad es un caos si se piensa en términos de competencia libre entre individuos. La sociedad
No puede ser una competencia entre individuos. A la sociedad hay que pensarla como una lógica, como una maquinaria eh, gobernada ordenadamente y en base a una lógica donde esa sociedad está estructurada en partes, cada parte cumple una función, tiene que articularse con la otra, tiene que funcionar en armonía con la otra y el Estado, el gobierno, dirige este aparato así concebido. Por eso entonces la representación va a ser la representación de lo que el fascismo se imagina como las partes esenciales de la sociedad. Y esas partes esenciales son los trabajadores y los empresarios. Lo que precisamos para llevar adelante el país entonces es el Estado articulando con representaciones de trabajadores y de empresarios. Lo que no precisamos justamente es partidos compitiendo por votos individuales, lo cual lleva al caos. A su vez, con esto el fascismo estaba rechazando no solo lo que venía del liberalismo, sino también lo que por aquel momento venía del conjunto del campo socialista, que era el planteo de enfrentamiento y de lucha de clases entre capital y trabajo. Lo que venía del socialismo del siglo XIX era la perspectiva de que el interés de los trabajadores está naturalmente enfrentado al interés del capital y que el interés de los trabajadores tiene que crecer y fortalecerse en contra de los capitalistas que son sus rivales en el juego. El fascismo planteaba no hay una oposición entre capital y trabajo tienen que ser socios en armonía y quien dirija esa relación ser el Estado y el gobierno con pautas autoritarias que aseguren que eso va a funcionar de manera ordenada y como corresponde. Todo esto, si se repasa esa estructura de empresa, trabajo, Estado, ese pensamiento de la sociedad en términos de categorías, de colectivos, tiene sus parecidos, si lo fuéramos a buscar en las diapos anteriores de ideología conservadora, con aquel pensamiento conservador de la sociedad estructurada en grandes categorías colectivas. Habíamos dicho que el liberalismo y sobre todo el liberalismo clásico del siglo XIX rompió con eso y pasó a pensar, no, categorías colectivas nada, en la sociedad lo único que vale es la libertad del individuo, como lo principal es la libertad individual, no hay que pensar en que este individuo es parte de ninguna categoría colectiva obligatoria. Bueno, el fascismo retoma la matriz conservadora pensando al revés, pensando lo que importa en la sociedad no son los individuos, son los colectivos que integran esa sociedad, por tanto, al contrario, pensemos esta sociedad no en base a la libertad individual, sino en base a cómo esta sociedad va a estructurar a las partes funcionales principales que la constituyen. A su vez, aprovecho a mencionar acá que, bueno, se ve como este esquema tiene mucho que ver con lo que vimos como esquema neocorporativo cuando dimos políticas públicas y comentamos que, bueno, que uno de los escenarios posibles de las políticas públicas son los escenarios neocorporativos, donde el Estado aparece articulando a trabajadores y empresarios. Y habíamos llamado a esa corriente neocorporativa. Aprovecho de decir acá, no lo mencionamos hasta ahora porque en algún momento teníamos que llegar a este punto y lo íbamos a mencionar de todos modos. ¿Por qué lo de neocorporativo? Los teóricos neocorporativistas de la segunda mitad del siglo XX, hablando de políticas públicas y hablando sobre ese formato de armado de políticas públicas, se ponen el nombre de neocorporativistas y el neo es justamente para distinguirse, para diferenciarse del planteo corporativista de la primera mitad del siglo XX, que es un planteo muy asociado al fascismo, donde la idea no era, bueno, este escenario, Estado, empresas, trabajo, es un escenario posible dentro del cual articular ciertas políticas públicas en un contexto democrático. El planteo fascista era sustituir la lógica democrática por una representación, por una conformación estatal que estuviera armada en función de estas categorías, Estado, empresa y trabajo, y organizada de forma autoritaria.
Por eso aquel neo, por eso el decir neo, siempre neocorporativistas y no corporativistas directamente, porque el corporativismo estaba asociado a este planteo y bueno, por supuesto, los autores neocorporativistas de la segunda mitad del siglo XX buscan distanciarse de esa referencia. Bueno, siguiendo con estos elementos, una característica muy marcada del fascismo va a ser también el pensar la nación propia en términos de superioridad respecto a las otras, o sea, hay un nacionalismo muy marcado y exacerbado y llevado a su máxima potencia. Esto también calzaba con la perspectiva conservadora tradicional. La ideología conservadora de por sí tendió a ser nacionalista respecto a un planteo liberal que se distanciaba del nacionalismo pensando, bueno, recordando cosas que hemos mencionado antes, cuando el liberalismo te dice, no, apertura de fronteras y libre cambio y libre flujo de mercaderías, porque en realidad tanto tu país como el otro país van a adquirir más desarrollo cuanto más comercien entre sí, cuanto más se integren. Bueno, el liberalismo trae una prédica que rompe pautas nacionalistas, rompe con algunas de las pautas, de las posibles pautas nacionalistas. Frente a eso ya habíamos dicho que la posición conservadora era más reacia a ese tipo de propuestas, más propensa a mantener un Estado que gobierne el proceso interno de desarrollo. Por tanto, ya la matriz conservadora de por sí traía un rasgo de mayor articulación a pautas nacionalistas. El fascismo es como que extrema eso, le da un lugar mucho más central todavía al nacionalismo y al impulso a ese nacionalismo en contra de las otras naciones. Por eso el estar asociado al chauvinismo, sea a discursos de desprecio, de enfrentamiento o de odio hacia los extranjeros, y a su vez, y particularmente en el nazismo, el racismo como parte constitutiva de la ideología. Esto, a su vez, dentro del nazismo va a incluir particularmente una gran centralidad en el enfrentamiento a los judíos y en la identificación de los judíos como el origen de todos los males para el país, en la actitud de Hitler en Alemania. Sobre esto pueden hacerse algunos de los pocos matices que pueden plantearse entre fascismo y nazismo, y es que se ha planteado, por ejemplo, que respecto a este último caso, el antisemitismo, el tener un discurso muy centrado en la agresión hacia los judíos como causa de los males, es un rasgo más propiamente del nazismo que el fascismo en Italia no tenía originalmente y que fue adquiriendo, del que se fue contagiando y empapando conforme Mussolini fue quedando más y más dependiente de Hitler y pasando a aplicar en Italia las pautas que Hitler mandaba tomar desde Alemania. A su vez, de vuelta, en los dos casos, y acá podría decirse de nuevo que si bien estaba presente en los dos casos, esto lo marcó más Hitler y fue arrastrando a Mussolini hacia sus mismos extremos, las dos ideologías, a partir de ese destaque extremo que tienen del nacionalismo enfrentado a otros países, a otras naciones, a otros pueblos, las dos ideologías van a estar marcadas por un talante belicista, de confrontación, de tendencia a la guerra. Esto hasta cierto punto lo tenía Mussolini, que más modestamente lo que buscaba era ir avanzando posiciones como imperio colonial, ir ganando espacios en la conquista de territorios, por ejemplo en África, y, y no estaba tan embarcado en
meterse en una guerra de gran escala dentro de Europa. Mucho más marcado estaba esto en Hitler, que sí estaba directamente interesado en un enfrentamiento de carácter general de Alemania con otros países europeos, donde Alemania recuperara la posición hegemónica que había intentado tener en la guerra mundial anterior, en la que había perdido. Bueno, la ideología fascista cierra su capítulo como ideología de masas abruptamente con la caída de sus dos exponentes centrales en 1945, al cierre de la Segunda Guerra Mundial. Y habíamos dicho que, así como en el texto de Vallés uno se encuentra la exposición de estas ideologías en su carácter histórico original, y para el caso del fascismo ese carácter histórico original es el carácter que efectivamente tuvieron durante su corto desarrollo como ideología de masas. Habíamos dicho que después complementábamos con el texto que se refiere a familias de partidos en el sentido de distintas perspectivas ideológicas, que nos situaba ya más en la lógica de fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, expresando qué características tendrían los partidos de esa familia ahora. Ahí ese texto refiere a características de los partidos neofascistas actualmente. Hace referencia a algunas características señaladas allí en azul, entre paréntesis recto y en azul. Esas cosas vienen del texto de familias de partidos. A su vez, el propio Vallés agrega alguna característica que la perspectiva neofascista tendría actualmente, y la que también está mencionada en Vallés es la agregada en negro. Para empezar, empezando por las marcadas en el texto de familias de partidos, los partidos neofascistas actuales dejan de ser antisistema y aceptan la lógica democrática. O sea, si el fascismo anterior se había movido en base a rechazar el esquema democrático, clausurar el sistema democrático en cuanto podían y adoptar una lógica autoritaria, los partidos actuales que heredan algo de aquella lógica son en realidad partidos que están adaptados al funcionamiento democrático, funcionan dentro de la democracia y no tienen ya un discurso de derribar la democracia y sustituirla por otro sistema. A su vez, otra cosa que marca el texto de familia de partidos es que en esta evolución, en esta transformación, quienes podrían marcarse como herederos de la tradición fascista original, en realidad han a su vez mutado a una posición más similar al liberalismo en el plano económico, en cuanto a que tienden a tener un discurso anti-Estado, anti-intervención del Estado en el mercado, más un discurso entonces más de libre mercado, más liberal en ese sentido, y de recorte y freno en la agenda social, también en ese sentido, una posición más anti-Estado y pro-mercado. En este punto entonces, lo que tendríamos es que los movimientos herederos actuales de aquellas posiciones fascistas originales, más bien en el punto de racionalidad económica, se han pasado al campo liberal y están enfrentados a la plataforma estatista. Son parte del conjunto, del coro de actores que va en contra de la expansión del Estado y articulan en esto con los liberales. Acá hay que marcar también que, en definitiva, los movimientos fascistas originales eran movimientos que ellos mismos estaban controlando el Estado, mientras que en el caso de partidos de tono neofascista actuales, por lo general son partidos de oposición que están discutiendo desde fuera del Estado, y bueno, en ese sentido se facilita también este discurso antiestatista cuando no están en la conducción del aparato estatal.
Em, Cualquiera de estos dos rasgos, los dos rasgos que están allí señalados en azul y que vienen del texto de Familia de Partidos, lo que muestran es que los herederos neofascistas de aquel perfil, en realidad en buena medida han dejado por el camino las cartas básicas de lo que constituía el fascismo y han adoptado cartas liberales. La primera, la de aceptar la lógica democrática, la competencia de partidos, es agarrar cartas que vienen del mazo liberal, del juego liberal. Lo mismo respecto a girar a posiciones antiestatistas en términos de mercado y de agenda social. Entonces, estos movimientos neofascistas, en gran medida, si uno repasa las características presentadas aquí en estos textos, uno repasa esas cartas y se encuentra con que la mayoría de las cartas de ese mazo son cartas que vienen del campo liberal y no cartas que constituían la plataforma, el juego, la combinación fascista original. Hay muy poca cosa que se pueda decir que perviva de las cartas fascistas originales y las que tanto el texto de Familia de Partidos como el propio texto de Vallés identifican como eh, expresión actual de la misma lógica anterior es que se mantiene en estos movimientos, en estos partidos, un discurso muy fuertemente nacionalista, nacionalista asociado a posiciones chauvinistas, o sea, asociado a posiciones de desprecio, enfrentamiento u odio a los extranjeros y que se traduce de manera especialmente fuerte en Europa con el discurso anti-inmigración que conforme la inmigración se volvió un fenómeno más importante en Europa, más masivo, también al mismo tiempo las posiciones que siempre había habido en la sociedad con esta perspectiva, pues remarcaron más su acento chauvinista, su acento anti-extranjeros, a través de estas plataformas discursivas de anti-inmigración, donde los inmigrantes vienen a desnaturalizar a la nación, corromper a la nación, arruinar a la nación, competir con los trabajadores y la población del país, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, como uno ve ahí, si uno piensa esto de el juego de construcción y transformación de las ideologías a largo plazo, como un descartarse algunas de las cartas propias, quedarse con las consideradas básicas y en cierto modo ir tomando cartas de los otros jugadores, la verdad la expresión de los movimientos neofascistas actuales tiende a conservar pocas cartas de lo que fue el fascismo original, adoptar muchas de las que en realidad han correspondido más tradicionalmente a la visión liberal y en todo caso se quedan como diferencia con este rasgo específico de enfrentamiento a los extranjeros en todos los sentidos que esto pueda tener. Bueno, quedamos por acá con fascismo. La próxima se sigue entonces con liberalismo, que desde el origen de la discusión con los conservadores estaba pautando este diálogo. Lo hemos visto aparecer a través de toda esta narración respecto a las ideologías conservadoras en la anterior, respecto al fascismo aquí. Bueno, pues en la próxima iremos con el desarrollo del liberalismo desde su discusión original con los conservadores hasta su desarrollo en el siglo XX-XXI.